hace unos años hay mucho interés en las personas que hacen documentales por hacer documentales, vamos a decir así, subjetivistas, documentales sobre el propio autor o sobre su familia, por ejemplo, un abuelo que hizo la guerra civil o una abuela que tiene una enfermedad terminal o lo que sea, bueno, o temas familiares, es decir, un cine documental como íntimo, como cerrado al ámbito más propio del que lo hace, más cercano, que es una cosa muy interesante, ¿eh? Entonces, a mí se me ocurrió que podía dar una charla, que es lo que voy a hacer mañana, sobre Fellini, sobre Federico Fellini. Fellini es un cineasta totalmente de ficción, absolutamente de ficción, pero, bueno, me puedo poner un poco más cómodo, ¿no? Quizás es el único de los grandes cineastas, si hacemos una lista de grandes cineastas, unos podrán coincidir o no, pero bueno, lo que caracteriza a Fellini, uno de los rasgos más característicos de Fellini, que además es uno de los cineastas de más éxito de la historia del cine, comentaba hace un momento que quizá Chaplin, Hitchcock y Fellini sean los tres cineastas de más éxito, los más conocidos, incluso se usa la palabra feliniano, en fin, y que un cineasta tan importante como Fellini, aunque sea discutido, eso es otro tema, curiosamente ha centrado gran parte de su obra en sí mismo, es decir, ha tenido una actitud dentro del cine profesional, del gran cine, del cine caro, de las grandes producciones, del cine de Cinecittà, en fin, del cine de los grandes estudios. Él ha tenido una actitud que es bastante singular y bastante propia de él, que es convertirse él en el sujeto de sus películas, en el personaje central, no de todas sus películas. Fellini tiene 19 largometrajes, yo lo explicaré mañana. No todos aparece el personaje de Fellini, pero aparecen muchos. Aparece de dos maneras, a veces por medio de un personaje que no es Fellini, pero que claramente es un trasunto de Fellini. ¿Me seguís, no? En ese caso casi siempre interpretado por Marcello Mastroianni, un gran actor italiano que era muy amigo suyo, y otras veces en otras películas aparece él mismo como personaje, llevando la película, en fin, hablándonos a los espectadores, etc. Entonces me pareció que, como yo creo que sí soy un poco especialista en Fellini, porque he dado muchas clases sobre Fellini, en fin, lo he trabajado mucho, pues que en este ámbito del documental de punto de vista, a los que quieran ir, les podía plantear esta cuestión de algo que se sale completamente. Las películas de Fellini están archielaboradas, no tienen nada de documental, pero bueno, pero que se sale del ámbito documental, pero que sin embargo están concebidas como si fueran documentales. Ciertas películas de Fellini, bastantes, son, vamos a decir así, pseudodocumentales. Un festival de cine, yo tampoco soy nada experto en festivales de cine, ni en documentales, ni en festivales de cine. Los festivales de cine, se podría decir que hay dos clases. Hay los grandes festivales como Cannes, que son un mercado maravilloso y el mejor impulso publicitario para las películas, verdaderamente un prodigio de publicidad. Y luego los festivales como este, que yo creo que está su interés, pero eso tendría que ser un experto el que lo dijera, no yo, pero su interés principal es en la propia ciudad donde se hace. O sea, punto de vista proporciona a la gente de Pamplona, y quizá de toda Navarra, vamos a decir, o de San Sebastián, vamos, quien quiera venir, pero bueno, al ámbito cercano le proporciona un escaparate extraordinario para ver películas documentales. Entonces, si la programación está bien hecha, pues qué duda cabe que puede ser una cosa apasionante. Yo creo que el documental, desde el momento en que ahora, por los medios digitales, es muy fácil grabar, no cuesta mucho dinero, y técnicamente los resultados son muy buenos, porque cuando Flaherty hacía Moana, pues en la Polinesia no podía ni revelar las películas, entonces las películas se tenían que revelar. Cuando Flaherty volvió a la Polinesia por segunda vez con Murnau, nada menos que con Murnau, para hacer Tabú, que la empezaron los dos juntos, llegó un momento en que, como no se entendía muy bien, Flaherty abandonó la dirección y se la dejó a Murnau, que era un cineasta maravilloso, uno de los más grandes cineastas, pero él instaló un laboratorio para revelar la película allí mismo en Polinesia y que pudieran ver lo que estaban haciendo, porque el cine entonces se hacía a ciegas. No sé si sabéis cómo se hacía, pero se hacía con una película de negativo que había que tener un laboratorio para revelarla. Además, si no se revelaba, o sea, se perdía la película. Una vez revelada ya está fija y ya no hay problemas, pero hasta que se revela, si le entra luz o algo, se estropea. Entonces, ahora es muy fácil hacer documentales
porque los medios técnicos son maravillosos, porque hasta un teléfono móvil, pero cualquier cámara digital da un resultado de imagen y de sonido también, si lo haces un poco bien, prodigioso. Entonces, por la lógica de la técnica, es la técnica la que manda, la técnica es la que manda siempre. El cine no existiría sin Edison ni sin los hermanos Lumière, el cine sonoro no existiría pues, sin el que lo inventó, que no sé quién fue, en fin, el color no existiría sin Kodak. Entonces, la técnica actual ha dado mucho auge a los documentales. Y claro, yo creo, es un tópico, que de la cantidad sale la calidad. Es decir, ahora todo el mundo puede hacer documentales. ¿Qué significa eso? Que se harán muchos horrorosos, porque saber hacer cine es muy difícil. Pero claro, también, si antes se hacían 10, pues igual había uno bueno, pero si ahora se hacen 1000, pues podría haber 100 buenos. El genio de los que dirigen este festival estaría en volverse locos y ver los 1000 y saber elegir los buenos. Por lo tanto, yo creo que una vez más, razones técnicas son las que han motivado este auge del subjetivismo, ligadas a la economía, claro, pero básicamente técnicas, porque si los procedimientos de hacer cine fueran como los de hace 100 años, no había subjetivismo porque era muy complicado hacer una película ya técnicamente. Sin embargo, para acabar, no quiero ser rollista, pero bueno, en el cine clásico sucedía lo contrario. Hacer películas era muy caro, era una industria, era una gran industria, era Hollywood, por ejemplo, o Cinecittà, o las grandes empresas japonesas, o la UFA alemana, o lo que sea. Entonces, no había lugar al subjetivismo. Por eso Fellini es tan importante, porque introdujo eso. Porque los productores le dirían, pero ¿cómo? ¿Va a hacer usted una película sobre su mujer y su padre? No, no señor, tiene que hacer usted una película sobre los vikingos o sobre, no, por decir algo, sobre Espartaco una vez más, o sobre temas, o un western, o temas que le interesan a todo el mundo. O una película con Cary Grant o con Gary Cooper, pero no vamos a hacer una película con un actor que se parezca a usted, que es feísimo. Es decir, el hecho de que el cine fuera una industria muy costosa, que exigía llenar las salas, que exigía que las películas tuvieran cientos de miles de espectadores, era una barrera terrible contra el subjetivismo, contra el cine de lo íntimo, contra el cine de lo propio, de lo privado. Sin embargo, algunos grandes cineastas, ya cuando la revolución técnica, tened en cuenta que en los años 50 y 60 hubo una gran revolución técnica de cámaras ligeras, y se inventó el Nagra, que era un aparato que permitía tomar sonido, una especie de magnetofón. Y entonces sí se empezaron a hacer ya, en esa época, por ejemplo, la Nouvelle Vague, o Ingmar Bergman, o Fellini, que es de esa época, sí se empezaron a hacer películas ya más íntimas, más personales, más de lo que se llama el cine de autor. Y es porque el cine ya se había desarrollado mucho, el cine de gran espectáculo estaba un poco agotado, y había posibilidades técnicas y económicas de hacer películas más baratas y más personales. Y esa tendencia, el propio Godard, ya empezó un poco en esa época. Pero claro, siempre ha estado muy limitada. Y luego, en los últimos 40 años, el cine ha vuelto a ser un gran espectáculo. Y por tanto es muy difícil hacer ese tipo de películas. Y yo creo que hay una gran diferencia, y me parece muy bien, entre las películas de gran espectáculo que se hacen ahora, que son películas para millones de espectadores, y estos documentales subjetivistas y íntimos, que son todo lo contrario, que son películas para muy pocos espectadores, pero que pueden tener un interés incluso mayor o más profundo, o que nos emocione más, nos conmueva más, nos diga más, que las grandes películas de espectáculo.